Abelardo Pachano, Augusto de la Torre, Simón Cueva y José Hidalgo publicaron un artículo en El Comercio de Quito el domingo pasado, sugiriendo 4 propuestas de reforma laboral para abrir la economía a nuevas inversiones que generen puestos de trabajo. Abelardo Pachano, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo, muchas gracias. El país económicamente más competitivo del mundo actual es China comunista, que es muy conocida por su régimen laboral precario. Tampoco estoy promoviendo la precarización, pero advierto de la competitividad y la relación con el costo laboral. Las propuestas de ustedes afectan derechos de los trabajadores reconocidos por la OIT o solo modulan la rigidez de algunos de esos derechos. No, precisamente la creatividad de la propuesta es respetar los derechos fundamentales del trabajador que se han creado a lo largo de los años, pero darles un giro de modernidad que sirvan precisamente para adaptarse a las nuevas condiciones en las que se desarrollan las actividades económicas en el Ecuador y en el mundo. Hoy el concepto de estabilidad laboral es muy distinto de aquel que había cuando se expidió el Código del Trabajo. En aquellas épocas los trabajadores o quienes estábamos buscando trabajo pensábamos que una vez que encontrábamos ese era el destino final nuestro y ahí íbamos a permanecer hasta concluir nuestra etapa productiva. Hoy el mundo no trabaja sobre esas premisas. El trabajador pasa por 14, 15 puestos distintos de trabajo durante su vida laboral, de tal manera que el concepto de estabilidad ha sido modificado sustantivamente por una realidad económica dinámica, por una revolución tecnológica del conocimiento que pone en jaque no solo la capacidad y la formación del trabajador, sino la viabilidad de los productos y de las empresas. Y en ese sentido, el Código de Trabajo nuestro está muy anticuado, mantiene premisas que ya son absolutamente inaplicables, no propende a mejorar la productividad del trabajador, no le defiende al trabajador, defiende más un puesto de trabajo antes que al propio trabajador y consecuentemente a esas condiciones, a esas reglas hay que modificarlas sustantivamente. O también a los derechos sindicales, a ver si le dan más importancia que a los derechos del propio trabajador. Vamos ahora a yo creo que el sindicalismo, al sindicalismo hay que respetarlo y en ese sentido nosotros creemos que el sindicalismo también tiene que modernizarse, tiene que comprender que los paradigmas modernos son distintos y hay que fortalecer el sindicalismo porque el trabajador requiere una comprensión, un apoyo, un respaldo, tanto por parte del Estado, tanto por el sindicalismo como también con el empresario. Bueno, vamos a las propuestas. La primera es racionalizar los costos de despido. ¿Cómo hacerlo? Pues hay que redireccionarlos en el sentido de que se pueda usar a los costos de despido como un fondo real que le permita ser utilizado por el trabajador cuando ese hecho ocurra. Y que el fondo de despido no sea un factor desestabilizante del trabajo, sino que sea un factor que promueva más bien la productividad. Lo que nosotros creemos es que desahucio y despido deben fusionarse en un solo concepto, desaparecer el concepto de desahucio, mantener solo el concepto de despido, hacerlo proporcional al tiempo de trabajo después de concluidos 12 meses iniciales de labor y juntarlo a lo que yo diría la reconstrucción del concepto de fondo de reserva que fue destruido en el gobierno anterior para que se puedan acumular durante 3 años de labor, de tal manera que si algún trabajador es despedido pueda contar con 6 meses de ingresos hasta que se pueda reubicar. Estos dos conceptos se los puede establecer a través de un depósito en una cuenta de capitalización individual. La segunda propuesta es ampliar al máximo las opciones de contratación, asegurando que todo contrato incluya contribuciones al IES en forma proporcional. ¿Cómo se concretaría?
Pues simplemente es una normativa de determinación de las proporcionalidades de los aportes. Hay que modernizarle al IES, ahí tenemos otro tema grandote, enorme. Hay toda yo diría, labor de considerable dimensión en la que hay que hacer, pero el trabajador que trabaje por horas va a aportar por horas, el trabajador que trabaje a medio tiempo va a aportar por medio tiempo, aquel que lo haga a tiempo completo igual, aquel que sea por etapas o que sea de acuerdo a las circunstancias irá aportando, y en proporción a eso se irán acumulando sus aportes hasta que pueda concluir los mínimos necesarios para poder jubilarse. El hecho es que al trabajador y a la empresa, o al trabajador y al empresario, hay que darle las oportunidades de que puedan encontrar consensos, respetando las normas básicas de protección de los derechos del trabajador, para que esa relación se mantenga en el tiempo, que no sea una relación castigada como es en el momento actual, en donde si a alguien le dan un trabajo eventual, el empresario tiene que pagar un recargo del 35%, o si uno ha hecho una contratación de carácter temporal y no le reengancha en el futuro, se le considera como despido intempestivo. Todas estas deformaciones hay que eliminarlas, y lo que hay es que modernizarle al contrato de trabajo para que haya teletrabajo desde la casa, para que las amas de casa, las madres de familia puedan trabajar 6 horas, 5 horas, 8 horas, para que los estudiantes puedan trabajar los fines de semana, puedan, por ejemplo, hacer jornadas de 10 horas sábados y domingos y ser trabajadores a medio tiempo. En fin, darle toda la creatividad y flexibilidad posible para que ese trabajador que busca una ocupación, que tiene espacios de tiempo disponibles, encuentre empresas que coinciden con sus intereses, y de esa manera ambos pueden conciliar sus puntos de vista. En definitiva, abrir la contratación pública a las posibilidades múltiples del mundo moderno. La tercera es sustituir la jubilación patronal por un aporte del empleador a una cuenta individual de ahorro para la vejez, pues el riesgo de pagar una jubilación hace que muchas empresas despidan a los trabajadores cuando están próximos a obtener la jubilación patronal. ¿Cómo podría funcionar ese fondo? Y en este caso tendría algo que ver el BIES, por ejemplo, porque usted se refirió en la respuesta anterior también a una reorganización del IES que no estaba acorde con la realidad. Lo del IES es un tema enorme, Alfredo, y es un dolor de cabeza, va a ser un dolor de cabeza tremendo. Pero más allá de esa modificación, que habrá que atenderla, y más temprano que tarde, lo que aquí se está buscando es cambiar el concepto, hacerle que el concepto que desapareció del fondo de reserva sea más bien incorporado por la vía de la jubilación patronal, y que aquí la jubilación patronal se la vaya acumulando también en una cuenta de capitalización individual con aporte de la empresa desde el primer día en que el trabajador está en relación con la empresa, y cada vez que se cambie de trabajo ese trabajador no pierde esa cuenta de capitalización. Hoy día un trabajador que luego de 10 años de gestión en una empresa sale de ella, no tiene ningún derecho acumulado. Un trabajador a los 18 años es despedido para que la empresa no cargue con la jubilación patronal, no recibe ningún beneficio. Lo que nosotros creemos es que con un fondo de capitalización que sustituya a la jubilación patronal, las empresas van a poder irle aportando al trabajador, y el trabajador va a llevar consigo, por las empresas que vayan, 10 empresas, 15 empresas, 2 empresas, las que sean, siempre va a llevar consigo esa cuenta de capitalización, que solo podrá ser utilizada al final de su vida productiva en función de la expectativa de vida, para que la institución que lleve esto y que le capitalice los intereses le divida en mensualidades, de tal forma que pueda tener un ingreso programado para su vejez. Esta cuenta podría ser invertida para su multiplicación, ¿se correría ese riesgo o permanecería estática? No, tiene que ser invertida, tiene que haber cuenta, tiene que haber un reporte mensual del saldo que tiene cada trabajador, de los intereses que ha recibido por las inversiones que le han hecho. Es decir, esto es como tener una cuenta de ahorros o una cuenta de ahorros o una póliza de acumulación en un banco o en una cooperativa, en una institución seria.
Aquí lo que nosotros necesitamos es que las normas de inversión de estos fondos sean muy estrictas para que no se juegue con los intereses de los afiliados, los intereses de las empresas. Ahora esto obliga a desaparecer el fondo de cesantía, lo cual ha sido un desastre como manejo por el IES, y por el otro lado la modificación conceptual del despido intempestivo también nos lleva a desaparecer la jubilación, o mejor el seguro de desempleo del IES, que también está descapitalizado. Vamos a la cuarta propuesta, brevemente por el tiempo que nos queda, que es establecer salarios mínimos diferenciados para jóvenes y el sector agropecuario. ¿Qué relación proporcional tendrían estos salarios mínimos con el básico unificado? Bueno, ahí habría que analizar ya cuantitativamente esto, Alfredo, pero la verdad es que tanto el trabajador agrícola como los jóvenes que ingresan a la fuerza de trabajo son trabajadores de productividad más baja y consecuentemente deben tener una remuneración inferior en alguna proporción. Yo no creo que será mucho, pero en alguna proporción frente a lo que debe ser el trabajador general, el trabajador urbano. ¿Por qué no hacemos esto? Porque tenemos un problema de competitividad, porque tenemos un problema de incorporación de jóvenes al mercado laboral. Entonces hay que dar incentivos para que tanto los jóvenes como las empresas dedicadas al sector agrícola, a los sectores de exportación, vayan mejorando sus niveles de productividad y podamos darle un horizonte al país. Abelardo Pachano, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Un gusto, Alfredo. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar, Alfredo, el lunes. Nos volvemos a encontrar el lunes, así es.